El secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis María Griñón de Montfort. Novena Rosa. Los enemigos del Rosario. Veamos ahora qué injusticia es impedir los progresos de la cofradía del Santo Rosario y cuáles son los castigos de Dios para los desgraciados que la han despreciado y quisieron destruirla. Como la devoción del Santo Rosario ha sido autorizada por el cielo con varios prodigios y aprobada por la Iglesia en varias bulas de los papas, solo los libertinos, impíos y espíritus fuertes de estos tiempos se atreven a difamar la cofradía del Santo Rosario o alejar de ella a los fieles. En verdad que sus lenguas están infectadas con el veneno del infierno y que son movidos por el espíritu maligno, porque nadie puede desaprobar la devoción del Santo Rosario sin condenar lo más piadoso que hay en la religión cristiana, a saber, la oración dominical, el Padre Nuestro, la salutación angélica, el Ave María, y la contemplación de los misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos espíritus fuertes que no pueden sufrir que se rece el rosario caen con frecuencia inconscientemente en el sentido reprobado de los herejes que tienen horror al rosario. Aborrecer la devoción al Santo Rosario es alejarse de Dios y de la piedad, puesto que Jesucristo nos asegura que se encuentra en medio de los que se reúnen en su nombre. No es ser buen católico despreciar tantas y tan grandes indulgencias como la Iglesia concede a quienes rezan el rosario. Disuadir a los fieles de que pertenezcan a la devoción del Santo Rosario es ser enemigo de la salvación de las almas, y por este medio dejan el partido del pecado para abrazar la piedad. Sí, San Buenaventura dijo con razón en su Salterio que morirá en pecado y se condenará quien haya despreciado a la Santísima Virgen. ¿Qué castigos aguardan entonces a los que apartan a otros de la devoción a Nuestra Señora? Décima Rosa. Milagros obtenidos por el Rosario. En ocasión en que Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a poner en ridículo los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario, lo que impedía la conversión de los herejes. Dios permitió, para castigar a este impío, que 15.000 demonios entrasen en su cuerpo. Sus parientes le llevaron al buenaventurado padre Santo Domingo para librarle de los espíritus malignos. Aquel se puso en oración y exhortó a todos los presentes a rezar con él el rosario en alta voz. Y he aquí que a cada Ave María la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo de este hereje en forma de carbones encendidos. Después que fue curado, abjuró de todos sus errores, se convirtió e inscribió en la cofradía del Rosario, con otros muchos compañeros arrepentidos con este castigo y con la virtud del Santo Rosario. El doctor Cartagena, de la Orden de San Francisco, y otros varios autores más refieren que en el año 1482, cuando el venerable padre Diego Sprenger y sus religiosos trabajaban con gran celo para restablecer la devoción y la cofradía del Santo Rosario en la ciudad de Colonia, dos famosos predicadores, envidiosos de los grandes frutos que los primeros obtenían con esta práctica, trataron de desacreditarla en sus sermones, predicando en contra del rosario, y como tenían talento y predicaban de modo grande, disuadieron a muchas personas a inscribirse y dejar la devoción del rosario. Uno de estos predicadores, para mejor conseguir su pernicioso intento, preparó expresamente un sermón el domingo. Llegó la hora y el predicador no aparecía. Se lo esperó, se lo buscó y al fin se lo encontró muerto, sin haber sido auxiliado por nadie. Persuadido el otro predicador de que este accidente era natural, resolvió suplirle para abolir la devoción del rosario. El día y la hora del sermón llegaron.
y Dios castigó a este segundo predicador con una parálisis que le quitó el movimiento y la palabra. Entonces reconoció su falta y la de su compañero. Recurrió con el corazón a la Santísima Virgen, prometiéndole predicar por todas partes el rosario con tanto brío como le había combatido, y regalándole que le devolviese para esto la salud y la palabra. Lo alcanzó de la Santísima Virgen, y encontrándose súbitamente curado, se levantó como otro Saulo, cambiado de perseguidor en defensor del Santo Rosario. Hizo pública reparación de su falta y predicó con mucho celo y elocuencia las excelencias del Santo Rosario. No dudo que los espíritus fuertes y críticos de nuestros días, que lean las historias de este folleto, las pondrán en duda, como han hecho siempre, aunque yo no hice sino transcribirlas de muy buenos autores contemporáneos y en parte de un libro compuesto recientemente por el padre Antonio Tomás de la Orden de los Hermanos Predicadores. El título es El Rosal Místico. Se sabe que hay 3 clases de fe para las historias. Para las historias profanas que no repugnan a la razón y están escritas por buenos autores, es necesaria una fe humana. Para las historias piadosas, referidas por buenos autores y en modo alguno contrarias a la razón, a la fe y a las buenas costumbres, aunque a veces sean extraordinarias, es necesaria una fe piadosa. Y reconozco que no hay que ser ni muy crédulo ni muy crítico y que debamos quedarnos siempre en el medio para encontrar el punto de verdad y de la virtud. Pero también sé que así como la caridad cree fácilmente a todo aquello que no es contrario a la fe ni a las buenas costumbres, pues la caridad todo lo cree. Del mismo modo, el orgullo conduce a negar casi todas las historias bien justificadas con el pretexto de que no están en la Sagrada Escritura. Es el lazo de Satanás en que han caído los herejes que niegan la tradición y donde los críticos de hoy caen insensiblemente, no creyendo porque no comprenden a cuando no les agrada, sin otra razón que el orgullo y su propia suficiencia.